Bienvenido, maestro Joy. Buenas tardes, noches ya. Un saludo de acá desde Lima, Perú. Muchas gracias a la Organización de Vida en Contexto por el Congreso. Y estamos acá para participar con mucho gusto. A su nombre, a su voz. Genial, maestro Joy. Bienvenido, Daniel, nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buena tarde a todos. Bienvenido, Leonardo. Ya seguramente las personas te conocerán. Bueno, muy buenas noches, Gerson, y para todos los asistentes. Genial. Entonces, me gustaría, por favor, empezar con el maestro Joy. Maestro Joy, elija, por favor, un número para poder empezar y así el azar determinará la pregunta que vamos a realizar. Número 5. 5, entonces. Bueno, ¿cuál es el propósito fundamental de la formación en psicología? ¿Cree que se cumple adecuadamente? Maestro Bueno, Joy. voy a mencionar aspectos de la carrera de psicología que se estudia acá en Perú. Acá tenemos una psicología que termina con el título de licenciado en psicología en muchas universidades o acaba como psicólogo en otras universidades. Y lo que se busca en sí, desde el inicio de que un estudiante llega a los primeros ciclos, es desarrollar en ellos o preparar en ellos el conocimiento del comportamiento humano y aplicar este conocimiento como tal desde un punto de vista teórico y práctico para que ellos de alguna forma aprendan a desarrollar estrategias para mejorar el bienestar de una persona de manera individual y social. Pero esto no solamente incluye la parte teórica, ¿no? Lo que se busca justamente es la comprensión de las teorías y los modelos psicológicos que son fundamentales que se le explican, por ejemplo, desde el punto de vista del desarrollo o desde el punto de vista, por ejemplo, de la personalidad o del punto de vista de la motivación, ¿no? Que son aspectos teóricos. Y a su vez que los alumnos aprenden desde la clase, la parte teórica, se le brinda también la parte práctica, que son esas habilidades, el entrenamiento, por ejemplo, en técnicas de entrevista, en evaluación, por ejemplo, en el tema del diagnóstico que en las últimas semanas se ha mencionado muy a menudo, ¿no? También, por ejemplo, el tema de la psicoterapia, ¿no? A su vez, también el propósito es que ellos aprendan a investigar, que ellos, por ejemplo, tengan la posibilidad de poder desarrollar investigaciones con constructos, investigaciones sobre estudios de casos, sobre principios terapéuticos, ¿no? Y la parte fundamental es la ética. Ahora, de que se cumpla o no eso a carta cabal, como lo menciona tu pregunta, cree que se cumple adecuadamente. Yo no puedo hablar por todas las universidades porque no conozco todas, en realidad, pero sí puedo hablar por los internos que yo he conocido, los alumnos que yo conozco, y sí puedo yo reconocer que a pesar que haya algunas carencias, muchos alumnos tienen la motivación de seguir avanzando. De que se cumpla, yo no diría al 100%, yo lo mencionaría más o menos como un 70, casi 80%, pese a que hay algunas trabas, por ejemplo, de conocimiento, de adecuación de las mallas o que los alumnos a veces tienen una formación un poco pobre en campo teórico y práctico, yo podría mencionar así algo aproximado que sería 70-75% de cumplimiento. Quizás el problema, la brecha principal, es que muchos son teóricos, pero no prácticos, y los que son prácticos no avanzan en la práctica, solo se quedan con lo que le dicen y no buscan actualizarse. Ese sería mi punto de vista, Gerson, sobre este tema de si hay un propósito y sobre todo si se cumple o no. Genial, genial, maestro Joy. Me gustaría darle el paso pues a Daniel. Daniel, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionó el colega, creo que es pertinente dar un poquito de contexto, ya que pues venimos de diferentes países, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito sobre el dato bruto desde la perspectiva mexicana. Ujú. Y el otro porcentaje lo voy a dar yo desde mi experiencia, ¿vale? Me gustaría iniciar primero con que, al menos en México o la Ciudad de México, que es de donde provengo, tenemos algunas variables que van a determinar esto, ¿no? Y a mí me gustaría tratarlo desde la parte de funciones profesionales del psicólogo, ya que hay mucha ambigüedad o pareciera ser que no queda claro ni a los mismos educandos, estudiantes, ni profesores o instituciones en general. Aquí manejamos la división de escuelas particulares y públicas.
Y se sabe o es bien sabido que la psicología como tal no ha logrado una unificación en cuanto a lo que estudia, ¿no? Entonces, partiendo desde esta generalidad, podemos entender que en México, quien se ha encargado de esta educación o regularización de conocimientos, pues ha sido la UNAM, en los primeros planes de estudio que tuvo en la Ciudad de México. A partir de ahí se crea, o más bien tiempo adelante, se crea una institución llamada el CIRFS, que es una comisión interinstitucional para la formación de recursos humanos para la salud. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que a la psicología, al menos en México y en la Ciudad de México, se le asciende o se le considera como ciencia de la salud. Ujú. Y ya llega a ser ciencia de la salud mental. Entonces, dado este cambio, pues cada escuela adopta lineamientos de acuerdo a la SEP, la cual regula estos contenidos, junto con el CIRFS, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver que cada universidad adapta un plan de estudios y el plan de estudios a su vez se conforma con malla curricular, diseño curricular, contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, si desde la generalidad o el principio que la misma psicología no está unificada, porque por eso hay pluralidad de psicologías y psicólogos, ¿verdad? Con distintos enfoques, también resulta un poquito ambiguo determinar qué es lo que debería de estudiar la psicología, ¿no? Y entonces en la Ciudad de México, pues todavía tenemos estos planes de estudio que yo llamaría eclécticos, porque se enseña de todo un poco, ¿no? Pero a final de cuentas, las funciones profesionales del psicólogo me parecen, ahora sí viene mi experiencia como docente, que no quedan del todo claro para los estudiantes. Muchos de ellos egresan sin saber qué estudiaron, en dónde pueden trabajar, qué es la psicología, para qué sirve la psicología. Por ahí algunas escuelas te venden la matrícula diciéndote que ya puedes salir como psicoterapeuta con tu licenciatura, cosa que no es verdad. E incluso lo podemos ver en un apartado legal y ético. Otras escuelas te dicen que el psicólogo se encarga de otras cosas y el campo laboral del psicólogo lo remiten a las empresas, organizaciones. Entonces, desde mi perspectiva y hablando de mi contexto, yo diría que las funciones profesionales del psicólogo no quedan claras, no se cumple como tal una enseñanza de la psicología, al menos no científica, y hablando de formaciones ética o ética, pues tampoco. Gracias, Daniel. Leonardo, te cedo el pase. Bueno, primero decir que creo que necesitamos un congreso de 3 días para responder estas 6 preguntas que están ahí en pantalla. Pero pues a falta de eso, una anotación ahí como a pie de página de lo que comenta Daniel. En Colombia se puede ejercer psicoterapia con con el grado, es decir, lo que ustedes llaman licenciatura. En Colombia sí. Ahí les pongo la nota a pie de página. En Colombia usted cursa sus estudios de 5 años, que ya van, la mayoría de universidades ya tienden a que sean 4 años, y legalmente se puede hacer psicoterapia. Otra cosa es si usted como psicólogo considera que tiene o no las competencias, absténgase, eso dice la ley. Digamos que ejerzan lo que crea que es competente, pero legalmente se puede. Listo, eso era una nota a pie de página. Yo creo que el propósito fundamental de la formación en psicología es proveer servicios según necesidades de tiempo y espacio del mercado. Según como yo lo veo, ese es el propósito de la formación en psicología, es decir, formar personas que cubran necesidades creadas socialmente en un momento histórico particular. Es decir, la formación en psicología, según lo veo, responde a las demandas del mercado. Podría dar 4 referencias, con lo que decía Daniel me surgió una cuarta, 4 referencias para sustentar ese punto que yo doy. Uno, por ejemplo, esta tendencia que se viene observando en Colombia, no sé en otros países, de pasar de 5 años de formación a 4. Ahí hay una tendencia y ahí hay algo. ¿Por qué? ¿Por qué se justifica? Bueno, habrá que verlo. Otro elemento podría decir yo, esa tendencia que viene de hace décadas de enfatizar lo cognitivo, cognitivo-conductual. Entonces, cómo esto empieza
a volverse más vigente, o sea, es pura respuesta a las demandas del mercado, de un momento histórico en particular. Un tercer elemento que yo podría incluir es cómo en las universidades se incluyen, en Colombia las llamamos asignaturas electivas u optativas. Es decir, no sé si hay algo análogo en México, en Perú, pero unos cursos hay unos cursos obligatorios y hay otros que un semestre se ofertan, otros no, se cambia tal. Esas selectivas precisamente responden a las demandas del mercado. Entonces vemos muchas universidades que ofrecen de pronto más electivas relacionadas con lo organizacional porque se está viendo mayor demanda laboral en lo organizacional, aunque sea mal paga, pero hay más demanda, entonces ofertan. Entonces miren que termina siendo como una suerte de lo que llamamos selección por consecuencias en análisis de la conducta. Precisamente todo se va modificando. Entonces la oferta modifica la carrera sale y ese psicólogo también contribuye a mantener el ambiente que luego seguirá modificando o manteniendo la formación de los futuros psicólogos y todo hace pues un perfecto equilibrio. Y para cerrar, con referencia a lo que decía Daniel, eso que ocurre, por ejemplo, en Colombia algunas universidades clasifican la psicología como una ciencia social, otras la tienen en la Escuela de Ciencias de la Salud y otras, como la Universidad Nacional en Bogotá, ciencias humanas. ¿Eso a qué responde? Realmente tiene mucho que ver con elementos administrativos. Nada de una reflexión concienzuda, no. Tiene mucho que ver realmente con elementos. Y ahora como la tendencia está en las ciencias de la salud, los profesionales de la salud mental, la salud si no incluye lo mental no es salud, toda esta nueva onda de hace algunas décadas, pues ¿qué es la psicología? Una ciencia de la salud. Importa la reflexión epistemológica, importa la reflexión disciplinar, tal vez queda en un segundo lugar. ¿Se cumple el propósito? Me parece que a cabalidad. Genial, gracias, Leonardo. Y ya que pudiste responder último, me gustaría de todas formas empezar contigo. Un número, por favor, Leonardo. El 3. Tres. Bien. ¿Qué frustraciones cree que esperan a los profesionales recién graduados de la carrera de psicología? Bueno, es más difícil, sí, es más difícil responder de primero porque no tiene uno tanto tiempo para elaborar la respuesta. El desempleo, meses, tal vez más de un año y eso. Frustración, primera frustración, el desempleo. Segunda frustración, el mal pago, los salarios por los suelos. Tercera frustración, el llegar a un sistema que estructura la labor del psicólogo y que se resiste a cualquier cambio. Es decir, el psicólogo que se forma para unas cosas, llega al mercado laboral y termina haciendo otras cosas diferentes. Pasa mucho en el entorno organizacional. El psicólogo que hace cosas para las que no habría necesitado formarse como psicólogo. El psicólogo que hace cosas como las que hace el ingeniero industrial, el administrador de empresas, eso es algo allí que ocurre. Y una cuarta frustración, como si fueran pocas, precisamente el darse cuenta que no aprendió mucho. Y no lo digo en un sentido de modestia, de si yo sé, pero modestamente digo que me falta. No, realmente, no haber aprendido mucho, no haber aprendido nada, por ejemplo, sobre comportamiento humano. Y eso tiene que ver con las fallas, precisamente, curriculares. Y por allí Daniel algo habló de esto, de, del eclecticismo y similares. Genial, Leonardo. Justo mencionabas a Daniel, así que Daniel, te cedo el pase, por favor. Claro. Sí, de hecho, sí es interesante, ¿no? Lo que menciona el colega, es verdad. Vaya, el tiempo, el momento, el lugar no nos alcanzaría a responder como quisiéramos todo lo que se está hablando y que es muy enriquecedor. Y sobre todo es importante ver la parte crítica y autocrítica de lo que estamos ejerciendo, porque si bien coincido con el colega, ¿no? Nos guste o no, nos agrade o nos desagrade, hoy la psicología se ve como parte de las ciencias de la salud. Entonces, es muy importante también saber hacia dónde vamos, qué somos y qué debemos de hacer.
¿no? Por eso es que hablamos de contextos. Y como bien dice, sí, la carrera, el diseño de la misma y las adecuaciones curriculares y la función profesional del psicólogo, claro que se va readaptando y modificando a las demandas sociales de la población. Entonces, partiendo desde ahí, pues contextualmente podemos tener equivalencias como diferencias, ¿no? Pero creo que lo que podemos rescatar es la parte crítica de estas mesas de diálogo, porque si bien, como decía, ¿no? Las definiciones epistemológicas y ontológicas, pues son fundamentales, porque lo vemos incluso en los mismos consultantes, la gente de fuera, los mismos maestros, educandos. Hay mucha confusión. Unos dicen que la psicología debería de estudiar que la mente, la conducta, la personalidad, etcétera, ¿no? Entonces, si desde ahí tampoco nos definimos qué somos, pues también todo lo que estamos realizando y estudiando y a futuro ejerciendo, como bien decía también, impacta en el desempleo, porque aquí al menos en México, donde hay más trabajo y oportunidad laboral es en el campo organizacional, que es muy interesante, o sea, bien llevado es genial, fenomenal, no tengo alguna queja de ello. Sin embargo, pues vaya, la psicología también va un poquito más allá del trabajo de oficina. Entonces, yo por eso di un dato bruto de los primeros planes de estudio aquí en México, donde se plantea que la función del psicólogo como tal, pues no es de psicoterapeuta. Bien decía, ¿no? Allá en su contexto del colega, sí ya se puede dentro de la formación, lo cual es válido porque nuevamente son contextos distintos. Pero aquí en México voy a decir algo que quizá no es muy agradable, quizá es un poquito controversial. No todas las universidades están preocupadas por formar estudiantes de verdad bien preparados, ni en psicología científica ni ética. Están más preocupados por venderte una matrícula y te meten el diálogo bonito de, como bien decía, está de moda la salud mental, pues ¿qué crees? Ya vas a salir pudiendo dar terapia, cosa que no es cierto. Lo vimos en la mesa de diálogo anterior, puedes caer hasta en un delito o una sanción. En Ciudad de México es requisito tener la maestría o la especialidad. Entonces aquí la cosa es que tomando en cuenta, como bien dice el colega, los contextos, eso es fundamental. Al menos aquí en México sí es un poquito decepcionante ver que se les vende eso a los estudiantes que con mucho esfuerzo pagan una colegiatura, se esfuerzan día a día con todas las condiciones en contra y que no se les esté dando una verdadera enseñanza y educación. Entonces, yo lo viví como estudiante, lo veo ahora como maestro. La mayoría de estudiantes desconoce sus funciones, ¿no? Entonces cree que puede ir a diagnosticar cuando personalmente considero que no es nuestra función diagnosticar, no somos médicos. Eh, Se cree que el psicoterapeuta también puede hablar sobre problemas morales y dar consejos, no es una función del psicólogo. Entonces, si no reflexionamos sobre lo que somos y deberíamos de hacer, pues también creo difícil ver todos estos objetivos si se cumplen o no. Sería más que nada esa crítica. Genial, Daniel. Maestro Joe, le doy el pase. Bueno, tomando en cuenta la pregunta de las frustraciones y también como lo han dicho los colegas por un tema de tiempo, vamos a ser bastante puntuales. El primero es la dificultad para conseguir el trabajo que muchos ansían. Acá en Perú la formación de psicología suele ser de 10 ciclos, que son 5 años, o en algunos casos son 11 ciclos, la mayoría son 10. Llevan cursos opcionales selectivos, como bien lo dijo el colega, pero son dentro de la malla curricular. Cuando el alumno egresa hay una competencia alta, pero una escasez de puestos. Nadie sale como terapeuta, nadie sale como psicólogo clínico, ni educativo, ni organizacional. Ellos tienen que formarse de manera independiente en institutos que son, digamos, especializados para ese tipo de formaciones. Y eso suele tomar un periodo de 2 años académicos, que son 4 ciclos. Ellos, por ejemplo, no están obligados a tener una maestría. Acá la maestría es un posgrado que si deseas lo llevas o no. La maestría no tiene nada que ver con el tema de la psicoterapia. En algunos casos, algunos llevan segunda especialidad, que es una formación después del título profesional, que es independiente al bachiller, y lo pueden llevar. Quizás para la mayoría
sea una dificultad porque hasta el momento no, algunos alumnos de pregrado no saben en qué se diferencia bachiller ni título, ni conocen, por ejemplo, que la función del psicólogo cuando sale egresado de la universidad no es necesariamente el psicoterapeuta, porque acá no nos ponen esa terminología de psicoterapeuta, porque no es así. Acá todos egresan como licenciados en psicología o psicólogos y tienen muchos problemas para conseguir empleo, las expectativas salariales son bajas, ganan poco dinero. Hay una brecha enorme entre la teoría y la práctica. Muchos, como lo comentó el colega, terminan siendo eclécticos, por ejemplo, mezclan técnicas terapéuticas, mezclan evaluaciones, el clínico quiere ser educativo, el educativo quiere ser organizacional, el organizacional quiere ser clínico, así es una mezcla de varias situaciones. Y la cuarta es la formación. Hay una necesidad urgente, justamente ya hemos estado escuchando varias ponencias, hay una necesidad urgente de seguir formándose, de seguir estudiando, porque el alumno que sale egresado se topa, por ejemplo, con la sorpresa de que algunos centros psicológicos o consultorios psicológicos o quizás hospitales o centros de salud les piden a ellos, por ejemplo, sus psicólogos hacer análisis funcional, no recuerdan, no conocen, le piden instrumentos para determinado problema psicológico, no lo conocen y tienen que seguir estudiando y formándose, pero como no saben por dónde seguir esa línea de formación, muchos no saben cuál es el camino, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, algunos se forman con psicoterapias que, bueno, son extrañas entre sí, pues, ¿no? Pero ese es el tema, así que hay una dificultad enorme acá. Aún no se ha definido al 100% y eso creo que todo el mundo lo conoce. En Perú, algunas universidades tienen una lógica de psicología, ciencia de la salud, psicología, humanidades, psicología, ciencias sociales. Así que es una pelea enorme. No tenemos el tiempo de mencionar propuestas epistemológicas acerca de cuál es el verdadero fundamento, ¿no? Por temas de tiempo, pero esa sería mi respuesta sobre el tema de la frustración que tienen muchos alumnos egresados de las carreras de psicología, que son bastantes acá en el Perú, bastantes. Genial, genial, maestro. Me gustaría pues preguntar ahora a Leonardo. Leonardo, dime un número, por favor. Número 7. 7. Ok. ¿Cómo abordamos la brecha entre la teoría académica y la práctica en la formación de psicología? Leonardo, tú empezarías, por favor. Y yo creo que esa es la más difícil. Es cómo abordar la brecha entre la teoría y la práctica. Porque es que tiene que ver también con recursos, con los recursos con que cuentan las universidades, con los recursos eh, materiales, digo. Pero digamos que yo quiero dar mi respuesta como en otra dirección de la pregunta, aunque tiene conexión, y es yo no me preocuparía tanto por cerrar esa brecha, yo me preocuparía más bien por diferenciar un poco más entre la psicología como ciencia básica y la psicología como aplicación. Yo me preocuparía por formar y fundamentar muy bien la fase básica, la fase académica netamente. Lo que pasa es que eso, por lo que yo decía al principio, por las demandas del mercado, no es muy popular, porque las personas quieren es, o algunos estudiantes quieren es salir a hacer y ya, y enséñeme, y quieren tener prácticas desde primer semestre, y se plantean esa pregunta. Realmente lo que yo quiero decir es que esta pregunta no me parece problemática, o más bien esa brecha no me parece problemática. Yo incluso creería que debería profundizarse aún más cada terreno, de manera que si se formara también la parte académica, sería mucho más sencillo dar el pequeñito salto a la práctica, porque tengo yo nociones básicas y teóricas tan claras que puedo comprender y puedo abordar el mundo y sus problemas de una manera un poco más viable. Yo diría eso, para no alargarme más, Gerson. Genial. Eh, Daniel, si podrías continuar, por favor. Claro, me gusta la propuesta del colega, y de hecho coincido en varias cosas. Creo que eh, yo lo que me he enfrentado es que desde la parte docente y
todo lo que tiene que ver incluso con pedagogos, diseño curricular, capacitaciones y todo esto, me he dado cuenta que en muchas universidades, no en todas, pero en la gran mayoría, no se da desde los inicios un plan de profesionalización de la carrera o licenciatura en psicología. Es decir, no se les explica qué es la psicología, qué hace el psicólogo y todas sus demás ramificaciones, ¿no? Tanto áreas de estudio en referencia a la psicología, enfoques, etcétera. Entonces, si desde ahí no damos un plan de profesionalización de la carrera, explicándole al educando qué es, hacia dónde le gustaría ir y por dónde avanzar, pues por eso estos diseños curriculares, pues parecen ser más una embarrada de todo, ¿no? De todo un poco, y al final, pues, al menos en México, hablo particularmente, el psicólogo sabe sabiendo de todo, pero sin saber hacer nada. Porque aunque se quieran, como bien decía también hace unos momentos el colega, están estas materias optativas que sí tienen esa funcionalidad de cubrir esos huecos, ¿no? Pero también no hay que olvidar algo, los planes de estudio son muy diferentes en cuanto a tiempo. Antes, como bien decías, se estudiaba la carrera de 4 a 5 años, ¿no? Y tu servicio y prácticas. Hoy en día los modelos ejecutivos en línea sabatinos ya no te venden eso porque les interesa la matrícula, les interesa el negocio, no la formación. Entonces te venden una licenciatura en 3 años. ¿Qué vas a aprender en 3 años? Muy poco. Si tu diseño curricular, si tu plan de estudios es ecléctico, no sabemos qué hacemos, por moda decimos que el psicólogo es el excelente referente de la salud mental y lo perdemos de vista, pues entonces estamos haciendo un Frankenstein en México, ¿no? Entonces, yo les pudiera decir incluso, para sustentar este punto, les voy a dar algunos ejemplos muy breves de lo que el psicólogo en un inicio era en Ciudad de México, ¿no? Se supone que el psicólogo podía hacer un counseling, es decir, un acompañamiento encaminado a la canalización con otro profesional, es decir, tal vez con un psiquiatra, un médico, en colaboración multitrans, interdisciplinar con otro experto, pero no dar psicoterapia. También se supone que el psicólogo debería de aplicar, usar, interpretar ciertas psicometrías, desde psicotécnicos, proyectivos, etcétera. Aunque ya sabemos bien, los proyectivos tienen ahí sus cuestionamientos en cuanto a confiabilidad y validez, ¿no? También se supone que el psicólogo debería estar formado en saber de metodología de la investigación y debería de ser excelente en la generación de investigación y publicación de, pues, contenido científico, cosa que no se hace. Y si no se hace investigación en la carrera de licenciatura, la licenciatura no va a crecer. Ujú. Y por último, se supone que el psicólogo no diagnostica, no medica, no otorga psicoterapia, no, sin especializarse en ello en México, ya que como les digo, los códigos nos refieren a que debe de haber una maestría. Entonces, la situación es esa, ¿no? Que viendo todo lo que mencionan, pues es importantísimo, ¿no? Pero que efectivamente estamos en esta brecha de, está enorme, ¿no? ¿Cómo encaminamos al estudiante a decir, bueno, tú quieres ir para psicoterapeuta, pues te damos un camino. Ah, que tú quieres trabajar en organizaciones, te deberíamos dar un camino. Ah, que tú quieres en lo educativo, ahí está un camino especial para ti. Creo que deberíamos también definir esa profesionalización porque pues todos van para diferentes caminos. Gracias, Daniel. Maestro Joe. El tema de la brecha entre lo teórico y lo práctico es una pregunta que desde hace mucho tiempo se ha venido planteando y que estoy de acuerdo con los colegas en el tema, por ejemplo, de la formación constante, de la supervisión, de estar acompañándolos a ellos. Pero algo que también que se puede proponer, por ejemplo, es que se incrementen las horas de práctica y asegurar justamente que estas horas sean supervisadas por personas que sean competentes en el campo, que sean terapeutas, por ejemplo, si es un curso de psicoterapia y tenemos que hacer una práctica de psicoterapia explicándole a un alumno cómo se llega, por ejemplo, a hacer una psicoeducación o cómo se plantea, por ejemplo, una técnica como tal, como ejemplo, se debe incrementar las horas de práctica, se debe trabajar, por ejemplo, estudios de caso que sean simulados, ¿no? Y que se basen en situaciones reales. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo tengo que trabajar los ejemplos de niños con TEA o con TDAH, yo les planteo ejemplos de cómo se presenta un niño, una niña, o cómo se suele abordar, por ejemplo, qué es lo que se suele preguntar, o cómo hacer, por ejemplo, el inicio de la práctica terapéutica, ¿no? No improvisar, no tener recién listos los materiales, los protocolos como tal. Promover también que los alumnos tengan una actualización constante, justo con el punto anterior, ¿no? De que
se siga manteniendo el tema de la capacitación, ¿no? A través de talleres, cursos, formaciones. Y lo más importante es que las universidades fomenten más convenios en colaboración con otras instituciones que sean aliadas como centros de formación, institutos, para que se pueda fomentar en los alumnos la práctica. Pero lamentablemente muchos de ellos, y eso se los digo por experiencia, ¿no? Yo también este año cumplí 10 años como profesor universitario de varias universidades del país y en una pues trabajo bastante tiempo. En otras se nota claro a veces que el alumno suele tener ese despertar de su vocación por la carrera en la segunda mitad de la carrera, a partir del ciclo 6 7 o cuando están acá le llamamos o internado o prácticas preprofesionales, a la etapa previa justamente a la culminación, ¿no? Algunos tienen su despertar justamente en los últimos ciclos, como le llamamos acá, o semestres, y ellos recién se dan cuenta que cuando llegan a la práctica no recuerdo esto, no recuerdo el otro, simplemente eso es lo que se debe fomentar para destruir esa brecha o minimizar esa brecha, ¿no? Entre lo teórico, el alumno que sabe mucha teoría o el de la práctica, pues, ¿no? Esa sería mi respuesta, Gerson. Genial. Leonardo, un minuto, por favor. Miren que incluso, y en conexión con lo que decía al principio de las demandas del mercado, por ejemplo, en Colombia, algunas universidades están migrando de 3 semestres de práctica, 3 semestres de práctica a 2. Entonces, es lo que yo planteaba, vamos en línea opuesta a lo que plantea esa pregunta de cerrar la brecha. Entonces, el mercado demanda, entonces, ¿qué hacemos? Recortamos. Claro, eso tiene un sentido de pues, que estas personas se gradúen y luego salgan a especializarse, pero bueno, conclusión, el psicólogo sale ahora con menos tiempo de práctica. Ahí está. Gracias, gracias, Leonardo. Daniel, me gustaría ahora pedirte, por favor, elijas un número. Claro. La 4. Ok, entonces vamos. Eh, esta creo que ya está. Entonces, elige otro número, por favor. Vale, ¿cuál sería? Eh, Entre a la ver, 1, 2 o la 6. pues 6. ¿Qué recomendación le darías a los estudiantes de pregrado frente a su formación profesional? Es que es un poquito complicado. Creo que algo que también he notado que hace falta, aparte de todo lo que hemos estado hablando, que es muy importante, también hace falta estos departamentos de tutoría o de orientación vocacional. Por ejemplo, se tiene mucho acá en México también que se da mucho rotación de cambios de carrera, ¿no? De repente ya van a la mitad o incluso a acabar y se cambian de carrera o al inicio, que bueno, no es tanto problema al inicio. Y hay algunas universidades que de hecho te aceptan estos cambios. Entonces, yo les recomendaría que si en sus universidades tienen esa oportunidad o buscarlo por fuera, estas asesorías vocacionales y de orientación para que realmente definan si lo que están estudiando es lo que les gusta, es lo que coincide hasta con sus valores, con sus creencias, con lo que se ven a futuro, porque pues también está la parte económica, como bien decían los colegas, es una realidad, creo que esto se ve tanto en Latinoamérica como en México. La oferta laboral para psicólogos es poca y la que hay no es bien pagada. O sea, hay sus excepciones, no todo es malo, pero habría que ver que si tampoco hay esta ayuda por parte de las escuelas, porque no todo es como del estudiante, ¿no? A veces la escuela te da esta visión de, es que es tu culpa. Si tú no puedes como estudiante es porque tú no sabes, porque algo está mal en ti, porque tú te equivocaste, ¿no? Y también debería de haber estas ayudas desde los colegios. Entonces, las recomendaciones son de que si no encuentran esa ayuda dentro de sus colegios o universidades que la deberían de tener, la pueden buscar por fuera. Ujú. Pero que principalmente también puedan ver que estos grupos o asociaciones o congresos que incluso se dan fuera de las universidades, yo he visto que últimamente en línea, en Facebook, incluso hasta se habla más de psicología basada en evidencia que dentro de las mismas escuelas.
Entonces, creo que hoy, como también por ahí mencionaba el otro colega, ¿no? Ya es una parte autónoma de que tú sales, pero ya está, depende de ti tu formación fuera de los colegios, que no debiera, porque así como dice el colega que nosotros los profesionales nos formamos con relación a la demanda social, pues se supone que las escuelas deberían de formar a esos profesionales para cubrir la demanda social y parece que no, nos dejan solos también. Gracias, Janel. Me gustaría dar el paso a maestro Joe. Joe, por favor. Bueno, recomendaciones a los alumnos. Yo siempre les hago esa recomendación. Yo suelo tener a veces alumnos de la mitad de la carrera, quinto, sexto ciclo, o en algunos casos de últimos ciclos, ya que son que hacemos asesoría de internado. Yo siempre les digo o les comento, una de las mejores recomendaciones que yo les puedo dar es que aprovechen siempre las oportunidades prácticas. Se encuentran voluntariados, como le llaman acá, o de repente se encuentran centros que quizás no les remuneren la labor que realizan, aprovechen esas oportunidades porque a la larga cuando uno llega al trabajo o encuentra una oportunidad laboral ya con grado o con título, a veces no saben qué hacer. Acá yo he notado mucha falencia en el tema de entrevistas, no saben cómo entrevistar. No saben cómo llegar a una persona, por ejemplo. Muchos llevan formaciones en terapia cognitivo-conductual o en, por ejemplo, en contextuales y se sorprenden con términos como contingencia o términos como condicionamiento y eso se ve empleado muchas veces. Y justamente esa sería otra recomendación, mantente siempre actualizado, no estante al tanto de las nuevas tendencias que hay en psicoterapias, ¿no? Por ejemplo, la ADBT que quizás se puede adaptar a nuevas problemáticas, o tanto ACT, por ejemplo. Desarrolla siempre la mayor posibilidad de habilidades sociales, interactúa con las personas, aprende a regular tus emociones, busca siempre a personas que te orienten sobre el camino, ¿no? Y lo más importante, creo que se puede plantear una planificación a largo plazo. Plantéate objetivos y metas que vayan acorde con tu formación. Si tú quieres ser clínico, acá en Lima, específicamente en la capital, en el Perú en general, ser clínico es a veces una odisea, ¿no? Porque muchos dicen ser clínicos, pero no conocen psicoterapia, o los que hacen psicoterapia quieren ser clínicos, pero no conocen las problemáticas en general, o el psicólogo que dice ser clínico, él aborda depresión, aborda ansiedad, aborda orientación vocacional, aborda niños, adolescentes, adultos mayores, él hace todo. Él le vino un caso de un adulto mayor para un tema de trámite de certificado de salud mental, como le llaman acá, lo hace. Y a la vez ese mismo psicólogo le llega el caso de un niño con enuresis, lo hace. O le llega una adolescente con TLP, lo hace, ¿no? Ese es el problema, que la mayoría no sigue un camino como tendría que seguirlo, ¿no? Que es la formación tal y como él se la ha propuesto, ¿no? Acá nosotros no hacemos todo, yo siempre lo comento. Yo no soy experto en todo, mi labor más se enfoca en niños con problemas de neurodesarrollo y sobre todo el campo de la evaluación psicológica, que creo que es la que más me conocen, pero yo no suelo abordar casos de terapia de pareja ni nada por el estilo. Entonces yo les comento a ellos que una de las formas más comunes de trabajar es plantearse una meta y esa meta seguirla hasta donde él es capaz de poder avanzarla, ¿no? Esas serían mis recomendaciones, Gerson. Gracias, Joe. Y por último, Leonardo. Tres recomendaciones. Una, que lean libros completos. De pronto la formación, al menos desde la experiencia aquí en Colombia, nos termina llevando a que leamos un capítulo aquí de un libro, fotocopias, otro capítulo acá, allá, tal, y terminamos teniendo una formación disgregada y nunca supimos lo que planteaba ese autor en el siguiente capítulo ni en el anterior. Entonces es como una cantidad de extractos de información. Realmente que lean libros completos en lo que les dé el tiempo, sería una recomendación que les daría. Que sigan líneas teóricas lo más delimitadas posibles. Por ejemplo, qué genial que un estudiante en primer semestre, y se ven casos, empezar a seguir la línea del análisis de conducta o de la psicología cognitiva o de lo que sea, pero que pueda irse especializando desde el principio para que cuando se gradúe sea una especie de experto en esa línea. Eso creo que puede dar una ventaja grandísima. Y una tercera recomendación que les daría, eh, digamos que es la combinación de algo que le he escuchado a Marino Pérez y a Emilio Rives. Por el lado de Emilio Rives es, con lo que estoy muy de acuerdo, es que lean libros interdisciplinares, que lean libros completos de psicología, sí, pero también de historia, de arte, de política, de música, novelas, poesía, para que precisamente puedan articular la psicología en lo que es el mundo. Y aquí cierro mencionando a Marino, que en alguna entrevista decía, el que solo sabe de psicología
ni de psicología sabe. Entonces es precisamente esa invitación a formarse bien, lo mejor que puedan y asumir su propia formación como una responsabilidad fundamental. Gracias, Leonardo. Maestro Joe, me gustaría pedirle que elija un número entre el 1 y 2. El 2. A ver, dice el 2. ¿Son los planes de estudio universitario de pregrado lo suficiente adecuados para una preparación eficaz de la carrera? Acá sí quizás se vaya a presentar un tema muy complejo con las carreras y con las formaciones, ¿no? Yo siempre le he criticado y le he comentado a varios alumnos, a veces hay algunas temáticas que las estiran demasiado en algunas currículas, por ejemplo, hacen cursos de psicoanálisis o hacen cursos de técnicas proyectivas o hacen cursos, por ejemplo, de cursos extraños que a veces no vienen tanto al caso, ¿no? Pero esa es una crítica ya constructiva sobre la base de las currículas que ya existen, ¿no? Se puede adecuar, claro, esto puede variar, ¿no? En algunos, por ejemplo, casos, los planes son muy dirigidos a clínico o muy dirigidos a educativo. Algunos son muy estructurados sobre la base de la educativa o sobre la base de la organizacional, ¿no? En otros de repente pueden estar un poco desactualizados, ¿no? Por ejemplo, seguirle llamando trastorno generalizado del desarrollo cuando ya se conoce que es trastornos del neurodesarrollo, o seguir haciendo cursos con DSM-4, ¿no? CIE-10, cuando ya tenemos otras tendencias, o recomendar evaluaciones con instrumentos tan desfasados, por ejemplo, a veces es un problema que la misma malla debe de actualizarse, ¿no? Respondiendo a la necesidad que tenemos actualmente, ¿no? Dándole más énfasis a los cursos quizás de psicoterapia, por ejemplo, y tomando en cuenta las expectativas de los alumnos y el mercado laboral. Se puede modificar, claro, ¿no? Eso es algo que se plantean nuevas áreas de cursos, de estudios, de repente tomar en cuenta más de psicología digital a través de teleentrevistas, ¿no? No hay ningún curso que vaya dirigido a que uno haga psicología o psicoterapia online, ¿no? Porque tantos terapeutas que hacen vía Zoom o vía Meet, pero no hay ningún curso que te enseñe a ti cómo se plantea ese tipo de mecánicas, por ejemplo, ¿no? Tomar en cuenta ese tipo de detalles podría mejorar la malla y acá hay varios cursos selectivos que son muy buenos, que a veces algunos no los toman porque no se llega a la cantidad de alumnos que necesita y que eso debería pues ser más cursos obligatorios, ¿no? Ese es un tema de ya de organización, ¿no? Y tomar en cuenta justamente estos planes de estudios para poder adecuarlos en la carrera como tal. Esa es mi propuesta. Gracias, Joe. Yo por ahí comentaría adicionalmente que muchas veces, en caso particular, me ha tocado vivir que, como justo lo que mencionaba el maestro Joe, se me plantean información desactualizada, y eso también depende también bastante de los docentes que muchas veces se quedan un poco atrás, ¿no? En actualizarse constantemente. Le doy el pase a Daniel. Daniel, por favor. Claro, gracias. Pues nuevamente, ¿no? Considero que más bien podríamos hablarlo desde quizá área de oportunidad y pues la crítica, ¿no? A final de cuentas, que es necesaria. Podríamos entender que los planes de estudio nuevamente parten con esta base ecléctica, ¿no? Se enseña de todo un poco. Por ahí alguna vez escuché a algún maestro, algún colega decir que pues la intención de esto, de enseñar de todos estos enfoques o paradigmas, teorías, etcétera, tenía la intención de formar al estudiante de una manera más completa, ¿no? Sin embargo, pasa que pues ya en la práctica no es así, ¿no? Como decía bien el colega, que el psicólogo o el estudiante de psicología debería de también informarse de otros temas como políticos, socioeconómicos, incluso infraestructurales. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay algo que yo he notado en las mallas curriculares. Algunas universidades han quitado esta formación en psicología social, la cual es muy importante para nosotros. Entonces, eh, habría que ver que los planes de estudio quizá pueden tener la intencionalidad de formar un tipo de estudiante súper completo, pero al final termina siendo un Frankenstein donde, como ya había dicho, sale sabiendo de todo menos de psicología, porque ni los mismos maestros o nosotros como maestros quizá no estamos tan conscientes o somos totalmente responsables incluso de lo que el plan de estudios nos exige enseñar. Por ejemplo, yo no puedo como maestro enseñar lo que yo consideraría que debería de ser la licenciatura, ¿verdad?
porque tengo que cumplir con un plan de estudios ante la institución a la que trabajo, la SEP que lo regula, el CIRFS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, em, pues los planes de estudio no terminan de ser entendibles ni para los mismos que trabajamos en la materia, ni para los que lo están recibiendo, que son los alumnos. Entonces, yo diría que los planes de estudio no son suficientemente adecuados y también desde la parte tecnológica ya tenemos la introducción de muchas IAs. Algunas ya están hasta queriendo suplir la función del psicoterapeuta. Eso es, wow, impresionante. Y no sé, me causa cierta ironía porque digo, ok, si de por sí casi no hay trabajo para el psicólogo, psicoterapeuta, ¿qué va a pasar ahora? ¿Nos va a reemplazar una IA? Porque ¿qué está pasando con la calidad de la formación de los estudiantes, no? Entonces es algo ahí a pensar. Gracias, Janel. Leonardo, por favor. Yo me voy a tomar la licencia de dar esta respuesta con base en dos cosas. Uno, el tiempo, que estamos sobre el tiempo, y dos, que es una pregunta cerrada la que se plantea. Entonces mi respuesta es también cerrada y es no. Vale, gracias, Leonardo, de todas formas. Igual, como dices, el tiempo nos gana, así que pasamos entonces con la última pregunta y la dirijo a Leonardo. ¿Son los planes de estudio universitarios de pregrado? Perdón, aquí tengo otra pregunta. A ver, vamos a ver. Para culminar con esto. A ver. Mm, mm, mm. Ok. Ok. Los laboratorios de la Facultad de Psicología son de vital importancia para la formación de los educandos, sobre todo si queremos una psicología menos pseudocientífica. Eh, ¿Consideran que existen laboratorios con las infraestructuras necesarias para ello? ¿Cuáles son las realidades con las que se han encontrado? En el caso, pues desde mi experiencia, lo que yo podría aportar es nuevamente una respuesta negativa, pero acá sí la amplío un poquito. No, adecuados realmente, y tiene que ver am, con la orientación general y social y de la formación, en fin, que termina afectando la educación, por supuesto. Voy a lo siguiente. Laboratorios en Colombia con animales no humanos, bioterios que se llaman, son cada vez menos. Son en Colombia, tal vez que yo tenga conocimiento, dos o tres, tal vez, en todo el territorio nacional. Entonces hay una orientación hacia, y claro, digamos que cada vez hay menos y tienden como a la extinción los laboratorios eh, donde se hace investigación y práctica y entrenamiento con animales no humanos, y va quedando cada vez más formación en salón, con guías, con hojas, con talleres. Entonces, realmente, si hablamos de los laboratorios, creo que cada vez pareciera que fueran desmejorando en términos de condiciones para la experimentación. Mm, por supuesto que eso tiene que ver con presupuesto, pero también creo que tiene que ver con cómo desde nosotros, desde la propia disciplina, de pronto vamos dejando que nos pasen un poco por encima, que nos den forma en lugar de nosotros dar forma. Entonces, de manera que quizás falta mayor disrupción de parte de nosotros como psicólogos y poder efectivamente demostrar lo importante que es la experimentación real en psicología y poder quizás recobrar esa importancia, porque pareciera que a veces la formación en psicología se quedara en salones de clase, en lecturas, pero no más que eso. De hecho, también no sé cómo se da por allí en Perú o México, aquí contamos con posibilidades de formación virtual a distancia. Hay al menos dos universidades que tenga presentes que ofrecen esa formación. Por supuesto, en ese tipo de formación y estos estudiantes, su grado igual es de psicólogos,
difícilmente van a contar con un laboratorio. Nuevamente, a no ser que sea un laboratorio medianamente virtual, pero creo que aprovechando la palabra se va desvirtuando la formación y la rigurosidad necesaria. Gracias, Leonardo. Joe. Acá en Perú hay algunas universidades que ya tienen implementados sus laboratorios experimentales, por ejemplo, que tienen cajas de Skinner y lo utilizan para los cursos de psicología experimental. Aprenden condicionamiento o técnicas justamente que trabajan con animalitos como ratitas experimentales, por ejemplo, pero no puedo yo hablar de todas las universidades porque no conozco todas en primer lugar. Los laboratorios son importantes, incluso no solamente en el tema del experimento, sino también, por ejemplo, las famosas cámaras Gesell o las famosas salas de entrevista como tal, ayudan a que las personas sepan cómo hacer una entrevista. Y como dice la pregunta que tú planteaste, de alguna manera esto nos da la posibilidad de tener o de desarrollar conciencia en los alumnos para que sepan que la psicología tiene un fundamento experimental, científico. Estos laboratorios, no puedo yo hablar de todos porque no conozco todos, no sé si todos tendrán una infraestructura totalmente adecuada o no, pero sí, al menos los que yo he conocido, sí tienen esa capacidad, ¿no? En que ayuda mucho al estudiante a desarrollar una propuesta de que no todo es, por ejemplo, hacer psicoterapia, sino también se puede trabajar con experimentos a través de propuestas científicas como tal. Esa es mi respuesta, Gerson. Gracias, Joe. Daniel, por último. Claro, ya para ser breve por el tiempo, dada la pregunta, si queremos acabar con estas prácticas pseudocientíficas, pues tenemos que ir al origen, lo cual son también dentro de las universidades. Creo que también en muy general hace falta que docentes nos actualicemos, tomemos seria la materia, nos responsabilicemos y que también, como bien dijo el colega, muchas veces a lo que se enfrenta uno como docente es que si tú quieres hablar de psicología científica y ética, te vas a encontrar un tope, hasta desde tus mismos compañeros, tus jefes, la infraestructura, la escuela, bla, 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 bla. Es difícil hacerlo solo. Entonces, yo también puedo hablar desde mi experiencia como estudiante. Tuve la fortuna de trabajar con animales en mi primer año en la UNAM. Por ahí también la formación de Iztacala, que es parte de la UNAM, también prioriza estos programas conductuales, pero no todas las escuelas públicas ni privadas. Y va desde los intereses socioeconómicos, la infraestructura, el plan de estudios, lo que se quiere enseñar. También decía el colega, tiene que estar la cámara de Gesell. De hecho, sí, en México es materia y es obligatorio tener cámara de Gesell para abrir una escuela de psicología física. Ajá, o sea, se tiene que tener la cámara, pero los laboratorios pues ya van más allá de otros intereses, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, si nuestra malla curricular es ecléctica, nuestro plan de estudio no lo necesita, estamos formando psicólogos de todo un poco, pero no de psicología científica, pues no nos va a interesar como instituto tener un laboratorio. Además es caro, las cajas de Skinner son carísimas. Y por ahí hay programas que vienen a ayudarnos, yo los utilicé, que es Sniffy, es un software, pero pues también sus versiones gratuitas están limitadas, vienen en inglés, no se disfruta del todo y al menos yo en mis prácticas como docente sí llegué a trabajar con animales, se me prestaron ciertos espacios, pero también es un problema. ¿Saben por qué? Porque también puedes meterte en un problema legal, porque no están la infraestructura, no está la higiene, aunque la tengas tú y haya protocolos en cuanto al manejo de animales para experimentación en psicología, pero pues también la escuela a veces no quiere, no tiene y tal vez también te pueden apoyar, pero no tienen el espacio. Entonces, dada la pregunta, si queremos acabar con estas prácticas pseudocientíficas, pues sí, deberíamos de priorizar la creación de laboratorios. Está silenciado, Gerson. Ah, ok, gracias, Leonardo. Bueno, nada, agradecía a Daniel, agradecía a Joe, agradecía a Leonardo también a ti por este espacio, tanto creería yo que podría ser hasta reflexivo, ¿no? Seguramente también eh, para poder pensar un poco sobre cómo se va llevando este tema de la psicología, pues en las universidades, en las escuelas. Y nada, quería agradecerles nuevamente a los tres y porque ya estamos con el tiempo y la ponente la tenemos también aquí adentro ya. Gracias, Joe. Muchas Gracias, gracias y Leonardo. Gracias, Daniel. hasta un próximo
evento. Un saludo para todos de Perú, para México, para Colombia, para todos, y a seguir difundiendo. Gracias, hasta la próxima. Vale, Leonardo, Daniel, si quieren decir algo, por último. La despedida. Pues, adelante, colega. Sí, pues excelente espacio y bueno, seguir disfrutando de la última ponencia y nos vemos en un rato para hacer el cierre oficial. Saludos desde Colombia, desde el Instituto Skinner, Análisis de Conducta y ya nos vemos en unos minuticos.